Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video vamos a trabajar lo que son un poquito los filtros y funciones, una herramienta muy importante que las hojas de cálculo nos permite poder realizar pequeñas consultas y obtener información sobre una serie de datos. En el ejemplo que vamos a ver, vamos a tener tres hojas, una de ventas, una de funciones y una de filtros. En la hoja de ventas vamos a ver que tenemos una planilla de las ventas del día por vendedor, donde se registra el pedido y el total obtenido por ese pedido. Para empezar a entender un poquito lo que son las funciones, vamos a ver que las funciones realizan una serie de operaciones preestablecidas. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de una fórmula en donde yo tengo que escribir las operaciones, en una función yo llamando la función con el nombre y entre paréntesis pasándole una serie de argumentos en donde en base a esos argumentos que pueden ser obligatorios o también podemos tener argumentos opcionales, nosotros podemos ejecutar una función que realice una operación de forma automática. En estos argumentos, se pueden establecer rangos y criterios para que se ejecute la función. Recuerden que nosotros cuando hacemos clic en una celda, le identificamos por ejemplo dentro de la barra de fórmula con los datos que tiene esa celda contenidos, lo que se guarda en la celda, y al costadito tenemos el nombre de la celda, en este caso B4, porque corresponde a la columna B y a la fila 4. Entonces la intersección de una fila y una columna nos da una celda. Pero si nosotros seleccionamos varias celdas, ahí lo que tenemos es un rango, que se identifica de la columna donde empieza, B4, dos puntos, que sería como hasta la columna donde termina, B16. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un rango que ocupa varias columnas, se identifica de donde empieza hasta, en forma diagonal, donde termina, o sea, de la A4 hasta la C16. Una cosa que podemos aprovechar para tener en cuenta de paso es que fíjense que acá el texto que yo puse me ocupa varias columnas, de la A hasta la O. En este caso, nosotros podemos combinar columnas para que podamos, por ejemplo, que todo este texto ocupe de la A hasta la D. Con este botoncito que tenemos acá arriba de combinar celdas, o dentro de formato la opción combinar celdas, nosotros lo que podemos hacer es que todas ese texto se agrupe en estas cuatro columnas. Fíjense en el problema que al combinarlas se me cortó el texto. ¿Cómo se puede resolver esto? Dentro de formato, nosotros podemos hacer clic en donde dice ajustar texto y elegimos la opción ajustar. ¿Qué es lo que hace esto? Ajusta todo el contenido de esas celdas combinadas para que entre en esas celdas combinadas. Y en caso de ser necesario, hace que la fila sea más ancha para que se pueda ajustar el texto. Fíjense que ahora todo lo que pusimos quedó un poquito mejor ajustado. En caso de que yo tenga una celda, una fila mucho más ancha todavía y quede ese espacio, dentro de formato, yo puedo poner la opción alinear. Y acá podemos alinear las alineaciones comunes, izquierda, centro, derecha, pero también lo podemos alinear al medio o arriba. Que eso también nos puede permitir para ajustar el texto. Una cosita que quería recordar también para que tengamos en cuenta es que nosotros, como podemos seleccionar rangos, también si hacemos clic en la columna podemos seleccionar toda la columna. Y fíjense que la columna se identifica C2.C, nombre de la columna, 2 puntos la columna. Eso también nos puede servir a nosotros si queremos que sume todo el contenido que hay en una columna o que realice alguna función. Bien, lo que vamos a seguir ahora, ya que conocemos más o menos qué son las funciones y qué son los rangos y que sabemos que en una función hay una serie de argumentos, vamos a identificar algunas de estas funciones que nos pueden servir. Por ejemplo, si yo quisiera saber el total de ventas de este día que tenemos nosotros registrado, nosotros podríamos hacer clic en la función que se llama, en la función suma. Nosotros una función la llamamos con el signo igual, escribimos el nombre de la función. Fíjense que la ayuda de la función a nosotros ya nos va a dar información, y abro paréntesis. Esta función lo que tiene es un argumento
obligatorio, que necesitaría saber el rango de qué sumar, y si yo pongo una coma, yo podría sumar otros valores que son opcionales. Cuando esté entre llaves, quiere decir que ese valor es opcional. En mi caso, nosotros lo que queremos sumar es desde la columna C2 hasta la C32. Fíjense que el argumento del rango ya se identifica con color naranja. Cierro paréntesis y aprieto Enter. En este caso me devuelve el valor de venta de este total de datos. Entonces, para que nos quede ordenado, vamos a hacer la misma función acá. Igual, suma, dijimos que era de la C2 hasta la C32. Fíjense que me identificó los datos que teníamos acá. Pero si yo aprieto Enter, me da un error. ¿Por qué? Porque lo que está sumando es, fíjense, el texto que tenemos acá arriba, y yo no tengo nada, porque C2, C32 es el rango de la hoja que se llama ventas. Para decirle que sume los datos de otra hoja, ¿estamos? Yo tengo que escribir el nombre de la hoja y antes del rango el signo de exclamación. Entonces de esa forma le decimos que de la página ventas, de la hoja ventas, sume lo que está en el valor entre las celdas C2 hasta la C32. Fíjense que ya lo identificó. Cuando apriete Enter, ahí me va a devolver el resultado. O sea que sumar lo que hace es sumar una serie de valores que se encuentran dentro de un rango. Sumar utiliza un solo argumento. De la misma forma, máximo te busca el valor más alto, la función se llama max, y le vamos a dar el mismo rango de ventas que busque de la C2 hasta la C32. El valor, la venta más alta que se consiguió fue ese valor. Mínimo, busco el valor mínimo de un rango, ventas C2, C32, que me faltó el signo igual para indicarle a esta hoja de cálculo que estoy hablando de una función. Promedio, al igual que el resto de las funciones que venimos viendo, lo que hace es sacar el promedio de una serie de valores que se identifican en un rango, o sea que cuenta cuántos valores hay y a la suma de todos esos valores lo divide por la cantidad de valores, la cantidad de registros, perdón. Igual promedio, dijimos que de hojas, nosotros de ventas, perdón, tenemos que decirle que saque el promedio de la C2 hasta la C32. Contara tiene una característica especial. Contara te permite contar los registros, la cantidad de registros que hay en un rango. ¿Estamos? No te suma, no te busca el máximo, el mínimo y el promedio, sino que te dice cuántos registros hay. El Contara lo que pueda funcionar también, que es interesante, que funciona tanto si los valores de la celda son textos o son números. Por ejemplo, yo podría ver cuántos pedidos si cierran el día. Entonces yo tendría que contar, por ejemplo, todos los registros que tenemos de vendedor. ¿Estamos? O sea que cada vendedor hizo un pedido. De esta forma, la cantidad de registros que hay en la columna vendedor me diría cuántos pedidos existieron en el día. En ese caso, vamos a escribir igual Contara de ventas, pero en vez de la columna C, nosotros sabemos que los vendedores están en la columna A, de la A2 hasta la A32. Entonces, vamos a decirle que de ventas se fije de la A2 hasta la A32. Aprieto Enter y me va a decir que en este caso hemos tenido en el día 31 pedidos. ¿Estamos? Si yo hiciera lo mismo, fíjense que contar en la columna A, el tipo de datos que tenemos son textos. ¿Estamos? Hay nombre de personas. En cambio en el C hay números. Y esta función, Contara, funciona tanto en la A32 y funcionaría exactamente igual si yo la escribo en la C30, de la C2 hasta la C32, que son datos de números, perdón. ¿Estamos? Me da el mismo resultado, ¿tá? Porque lo que cuenta es la cantidad de registros sin interesarle si son textos o números.
Bien, hasta acá hemos visto todas funciones con un solo argumento. Esta que vamos a ver ahora, que se llama contar.sí, perdón, son funciones que tienen más de un solo argumento. ¿Estamos? Contar sí lo que te hace es contar todos los registros que tengan, que cumplan con un criterio. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, nosotros queremos saber en el día cuántas pizzas se pidieron. Entonces lo que vamos a hacer es igual contar.sí, y cuando abramos paréntesis nos va a preguntar, nos va a pedir dos criterios, dos argumentos: el rango y el criterio de búsqueda. Rango en este caso va a ser qué querés que busque, y el criterio va a ser de eso que querés que busque, particularmente qué te interesa. ¿Estamos? O sea, por ejemplo, el rango vendría a ser dónde está la información, y el criterio es qué información querés que cuente. En nuestro caso, la información la tenemos acá en lo que sería todos los pedidos que se hicieron. Cuando coloque una coma, me va a pedir criterio. Bueno, de todo esto, ¿qué querés que cuente? En nuestro caso dijimos pizza. El criterio lo vamos a poner siempre entre comillas. Por ejemplo, pizza. Y cierro paréntesis. O sea que de todo este rango de información va a contar solamente las veces que aparece pizza. Aprieto Enter y van a ver que me aparece un 16. O sea que en el día se han pedido 16 pizzas. ¿Estamos? Para tener en cuenta. Si yo, por ejemplo, también puedo usar como argumento, quiero saber cuántas ventas hemos tenido mayor a 1000 pesos. En este caso, yo puedo poner igual contar.sí. Dijimos ventas de la C2 a la C32, que es donde tenemos toda la información, y lo que queremos saber es todas las ventas que fueron mayores. Usamos los signos de mayor, por ejemplo, o este sería el menor, ¿está? En nuestro caso me interesa mayor, a 1000. En este caso me dice 3, o sea que hemos tenido 3 ventas, 1, 2, 3 mayores a 1000. Esta que es 1000 sola no entraría porque es mayor a 1000. Podríamos aclararle que sea mayor o igual a 1000. En este caso ya sería 4 porque lo incluye el 1000. Sumar sí, podríamos tranquilamente, funciona al igual que contar, pero en vez de contar la cantidad de valores, suma los valores. Por ejemplo, si queremos saber cuánto dinero se recaudó con ventas mayores o iguales a 1000 pesos, como vimos en el ejemplo anterior, nosotros podríamos poner sumar.sí. Dijimos que el rango estaba en la hoja ventas de la C2 hasta la C32 y dijimos que sume todos los valores que eran mayores o iguales a 1000. O sea que son los 4 registros que habíamos visto anteriormente. Fíjense, 5.160 pesos. O sea que lo que hizo fue sumar esto, esto, esto y esto para ver qué resultado, la suma de esos 4 registros. Y fíjense en que en la barra de estado donde tenemos las hojas, acá nos suele dar una ayudita que son operaciones básicas, ¿estamos? Para que en vez de realizar la función podamos ver las operaciones básicas de una forma mucho más rápida, solamente seleccionando el texto. ¿Estamos? Eso lo podemos tener acá al ladito y es una ayuda para no tener que escribir funciones cuando solamente queremos consultar un resultado. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito saber la suma detallada de pizza, lomito y empanada? ¿Estamos? En este caso, nosotros vamos a usar 3 argumentos. Fíjense, nosotros queremos saber, nosotros cuando usamos la función sumar sí, fíjense que nos da, obligatoriamente nos pide dónde buscar y en base a eso, qué buscar.
Pero también le podemos dar un tercer argumento, que sería que te sume los valores que a vos te interesen, que correspondan a donde está el criterio. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, si yo me voy acá a la función ventas, yo tengo que buscar todo lo que sería pizza, lomito o empanada. Le hago una coma. ¿Qué criterio? En nuestro caso elegimos pizza. O sea que va a buscar todo lo que sería pizza. Y ahora, le podemos decir nosotros que, con una coma, qué rango buscar, qué rango sumar. O sea que, por ejemplo, le podemos decir esta columna que tengo acá. Entonces, yo quiero decir que de pizza me sume 890, 500, 1000 en este caso. O sea, solamente todos los valores que tenemos en la función al lado de la columna pedido, que corresponde a total. Para que esto funcione, nosotros tenemos que decirle que busque en toda la columna, ¿tá? No en el rango, en toda la columna. Entonces, para buscar en toda la columna, nosotros lo que hacíamos era colocar de la columna B a la columna B. ¿Se acuerdan que lo vimos hace un ratito? Entonces, de esta forma, decimos que todo lo que está en la columna B, que corresponde al pedido, busque pizza y sume todo lo que está en la columna C, que corresponda al criterio pizza. Si nosotros cerramos y le damos Enter, fíjense en que me dio un valorcito de... buscó todo lo que es pizza y me dejó ahí un total. Acuérdense que acá parece que tenemos también decimales. En este caso, podemos quitarle decimales y dejarlo en formato moneda para que nos quede un poquito más claro. Atenti con esto. Fíjense que el criterio nosotros se lo escribimos, pizza. También podemos hacer referencia a una celda para no tener que estar escribiendo. Fíjense que acá dice pizza, que es la celda B12. Podemos tranquilamente, en vez de dejar pizza, escribimos B12. ¿Qué quiere decir? Pizza. Nos evitamos escribir eso. ¿Para qué sirve eso? En este caso va a buscar pizza en todo ese rango. En todas las columnas. En la columna donde está el pedido, va a buscar la palabra pizza y me va a sumar lo que está en la columna C, que sería la venta. Si yo arrastro con el cuadradito azul, repito la función, fíjense que la ventaja de esto es que se me adapta a lo que estoy pidiendo. En este caso lo omito y en este caso empanada. Entonces tenemos una forma de buscar información mucho más fácil, haciendo referencia a la columna donde está la información, diciéndole qué quiero que busque y después haciendo clic en la columna donde están los valores para que sume lo que corresponde a ese criterio. La última función que vamos a ver en este caso es la de concatenar. Concatenar lo que hace es, si yo por ejemplo quiero hacer una copia de estos datos, cuando yo me voy a funciones, fíjense que cuando lo pego, al igual me ocupa 3 columnas y no me permite cambiar el formato. Por ejemplo, si yo quisiera que el formato sea vendedor Natalia, 2 puntos, y las ventas del día. ¿Estamos? Las ventas que hizo durante todo el día. Entonces, si yo quiero que todo eso me ocupe una sola columna, yo lo que voy a tener que hacer es concatenar. La función concatenar, igual, concatenar, lo que te permite a vos es pasarle distintas cadenas de texto, distintos contenidos de celda, y te los va a unir en una sola columna. ¿Estamos? En una sola celda. Entonces nosotros queremos decirle que aparezca el texto vendedor, 2 puntos, espacio, coma, porque va a ser, ahora le voy a pasar un argumento, el segundo argumento, le voy a hacer clic en el nombre del vendedor, y ahora quiero que se escriba de vuelta otro texto. Ya fíjense que tengo el primer argumento, es el texto vendedor, 2 puntos, espacio. El segundo argumento es el contenido de A2, en este caso la vendedora Natalia. Y después dijimos
Aquí vamos a ponerle el total de ventas, total, igual a espacio, y le voy a pasar un cuarto argumento que es el valor de total. O sea que esta función tiene 4 argumentos. El primero es el texto vendedor, el segundo es el contenido de A2, que es el nombre de la vendedora, el tercer argumento es total y el cuarto argumento es el total que tiene asignada esta vendedora. Cuando aprieto Enter, fíjense en que me aparece la vendedora Natalia, vendedor Natalia, total 8.90. Fíjense que le podríamos hasta agregar el signo pesos para que nos quede un poquitito mejor el formato. Al igual, nosotros podemos también repetir la función y se nos va a ir repitiendo los valores que tenemos acá registrados. Fíjense que acá sí te está mostrando en el formato moneda, por eso ustedes ven muchos más decimales a los que vemos acá que están con el formato moneda, o sea que me esconde y me deja solamente 2 decimales. Muy bien, terminando esta parte de funciones, en donde hemos visto funciones que utilizan un solo argumento, funciones que utilizan 2 argumentos o 3 opcionales como sumar sí, y funciones que pueden tener muchísimos argumentos de acuerdo a todo lo que queramos concatenar. Lo que les quería mostrar ahora es algo interesante que se llaman filtros. ¿Estamos? Un filtro lo que hace es, de acuerdo a un criterio, te va a mostrar o no una cierta cantidad de datos que podemos compartir nosotros. Lo que hace es esconder datos de la tabla de acuerdo a los que cumplan o no ese criterio. Para activar el filtro yo me tengo que parar en el encabezado de la tabla. Y dentro de la opción datos van a ver un botoncito que dice crear filtro, que es un embudo. Reconoce automáticamente dónde está la información y se me habilita al lado del nombre de cada tabla el filtro. Nosotros podemos hacer clic, por ejemplo, acá en filtro y podemos filtrar por valores. En este caso los valores que reconoce son 3, los nombres de cada uno de los vendedores, o por condición, donde nosotros podemos tener si está vacío o no, de acuerdo al contenido de las celdas, filtros con respecto, criterios con respecto al texto, criterios con respecto a la fecha y criterios con respecto al valor numérico. ¿Estamos? En nuestro caso, nosotros lo que vamos a hacer es, en este caso vamos a filtrar por el vendedor Natalia, o sea que voy a borrar, o sea que a destildar todos los otros vendedores y voy a dejar solamente Natalia. Le doy a aceptar y fíjense que ya el filtro se me achicó bastante. Entonces, ya tenemos lo que filtró acá Natalia. Nosotros podemos decirle en el otro columna, podemos agregar un filtro por condición, en donde podemos decir que en este caso el texto es exactamente a pizza. Fíjense que, a ver si lo escribí bien, filtrar por condición, el texto es exactamente a pizza. Ahí está. Uy, acá metí la pata porque vamos a dejar, vamos a quitar ese criterio y vamos a dejar filtrado por valor solamente pizza. Muy bien. Y acá fíjense que en total podemos decir, bueno, ¿cuántas ventas que tuvo entre 800 y 900 pesos y 1000 pesos, por ejemplo? Entonces podemos filtrar por, está entre los valores 800 y 1000. Entonces acá tenemos el resultado. ¿Qué hago con estos datos? Yo puedo tranquilamente estos datos filtrados copiarlo y pegarlo en una nueva tabla, en una nueva hoja. Y ahora, los datos originales, si yo quiero restaurar todos los valores originales, lo que voy a hacer es directamente desactivar el filtro, datos, desactivar filtro, para que vuelvan a aparecer todos los valores. Los filtros a nosotros nos permiten ocultar información y de esa forma poder
mostrar solamente la información que corresponde a un criterio determinado. Y a esa tabla resultante filtrada la podemos copiar y trasladar a otro lado. Espero que se haya entendido. Saludos a todos y nos vemos en el próximo video.